Continuamos en UPAO Noticias, son ya las 5:20. En cualquier momento continuaremos con el enlace en vivo de lo que está manifestando a nivel nacional la Premier respecto a las medidas restrictivas que se piensan aplicar en el marco de esta pandemia. Vamos ahora a conversar sobre una obra muy importante, de mucha trascendencia para el desarrollo de la economía en nuestra región La Libertad. Nos referimos a la modernización del puerto de Salaberry. Como sabemos, ya hace más de un año se iniciaron los trabajos de modernización de este importante terminal marítimo en el distrito de Salaberry. Conversamos para que nos informe ampliamente cómo van los trabajos, los avances de esta obra con el señor Antenor León. Él es gerente de operaciones y comercial del Terminal Portuario Internacional Salaberry. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor León. Bienvenido a UPAO Noticias. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí, bien, es para nosotros como medio de comunicación muy importante poder informar a los televidentes, a nuestros internautas y oyentes también acerca de los avances de esta importante obra de infraestructura que va a convertir pues al puerto de Salaberry en uno de los escenarios con los estándares de calidad a nivel internacional tal vez más importantes de los que hay en nuestro país. Coméntenos cómo van los trabajos de esta obra de modernización de Salaberry, señor León. Correcto. Sí, mira, te comento un poquito. El puerto, la obra de modernización del puerto empezó en febrero del año pasado, febrero de 2020, ¿no? Y como saben, tuvimos que parar como todas las obras de infraestructura por el COVID, ¿no? Paramos en marzo hasta mayo del año pasado, ¿no? En mayo pudimos reiniciar, a fines de mayo más o menos, pudimos reiniciar las obras y ya hemos venido trabajando constantemente ya sin parar porque los plazos de construcción que tenemos son bastante reducidos, ¿no? La idea de esta obra es dotar al puerto de almacenes de respaldo, de áreas de respaldo, para poder prestar los servicios de almacenaje de todas las cargas que se importan o exportan por el puerto de Salaberry, ¿no? El puerto es un puerto granelero básicamente, se importan muchos productos a granel, como por ejemplo maíz, trigo, soya, fertilizantes, ¿no? Principalmente para la industria avícola, ¿no? Y para la agroindustria, evidentemente los fertilizantes, ¿no? Y se exporta concentrado de cobre, carbón, azúcar a granel y azúcar en sacos. Esos son los principales productos que se mueven por aquí por el puerto, ¿no? Entonces, la idea de esta modernización es justamente dotar al terminal de infraestructura para poder atender al 100% las cargas que se mueven, que se importan y se exportan por el terminal, ¿no? Y adicionalmente dotarlo de la infraestructura y equipamiento necesario que nos permita operar de manera segura, ¿no? Ustedes deben haber escuchado bastante sobre el puerto de Salaberry. Es un puerto movido, el puerto de Salaberry es un puerto que cierra mucho por condiciones de oleaje, ¿no? Entonces hemos tenido que implementar algunas medidas para minimizar el riesgo de cierre de puerto y de manera de hacer más atractivo el terminal para generar mayor comercio, ¿no? Mayor comercio internacional, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que hemos hecho nosotros es darle mayor profundidad, mantener un dragado permanente del puerto, de manera que aseguramos un calado mínimo aceptable, que es el comprometido con el Estado, de 10.5 metros, ¿no? Y este calado lo aseguramos todo el año, ¿no? De manera que las naves cuando ingresan a dejar productos o vienen a cargar productos, no tienen ningún problema por la profundidad. Eso por un lado. Y por otro lado, el puerto tenía un problema de oleaje, ¿no? Que hacía que el puerto cierre demasiado. Antes de ser concesionado, el puerto estaba con 100 días alrededor de cierre, más o menos al año, ¿ok? Entonces, que evidentemente lo hace un puerto poco competitivo, ¿no? Casi el 30% del tiempo permanecía cerrado, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros fuera del dragado es implementar tecnología holandesa. Son unos equipos llamados short tensions, que lo que hacen es asegurar las naves amarradas en el muelle, de manera que la operación se vuelve bastante más segura, minimiza los riesgos de corte de espías y demás, y el puerto cierra menos. De hecho, desde la implementación de estos equipos,
hemos reducido los días de cierre de 100 a 22 días que estamos al día de hoy, ¿no? 22 días al año, ¿no? Entonces, con eso hemos logrado que el puerto vuelva a ser visto, ¿no?, como un puerto atractivo para conseguir mayores recaladas de naves, ¿no? Bien, sí, es importante darle a conocer también, señor León, al público, a los ciudadanos, de las medidas que se han tenido en cuenta, sobre todo respetando los estudios de impacto ambiental. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ustedes están garantizando como empresa, como consorcio que ganó esta licitación, que se va a tener en cuenta y se va a respetar mucho estos estudios de impacto ambiental. Correcto, correcto. De hecho, nosotros tenemos el estudio de impacto ambiental aprobado desde febrero del año pasado, antes de iniciar la obra de construcción, ¿no?, la modernización. Y el estudio de impacto ambiental contempla no solamente la operación actual, ¿no?, que la operación que recibimos, sino la etapa constructiva y la etapa de explotación de la modernización, ¿no? Incluido los almacenes, incluido el dragado, incluido todas las operaciones que el puerto realiza, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros somos absolutamente respetuosos de las medidas medioambientales que debemos cumplir. Y como repito, no solamente en la operación de embarque y descarga, sino también en la etapa constructiva del proyecto, ¿no?, que es en lo que estamos ahora, ¿no? Muy bien. Se tiene que cumplir de acuerdo a lo establecido, a los acuerdos, porque ustedes son una empresa, obviamente, que va a responder a esas expectativas de los acuerdos, contratos, entregar una primera y segunda etapa. ¿Cuándo deben estar culminadas estas etapas, señor León? Correcto, mira. La etapa 1 y 2, que comprende brindar el puerto de almacenes de silos para maíz y trigo, un almacén de soya, almacén de fertilizante, una losa de excedentes, losa de carbón, almacén de azúcar, patio de contenedores y todo el equipamiento asociado a estas operaciones, ¿no? La primera parte de estas etapas la estamos recibiendo y empezamos operación alrededor del 15 de marzo de este año, ¿no? La construcción continúa y más o menos toda la parte tierra de la obra debería estar culminada entre julio y agosto de este año. Lo único que va a quedar pendiente hasta el próximo año es la ampliación de uno de los muelles, ¿no? Uno de los muelles vamos a ampliarlos de 60 metros de largo y 18 metros de ancho, ¿no? Lo que va a hacer que el puerto sea más atractivo para naves un poco más grandes, de mayor capacidad y con mayor cantidad de carga, ¿no? Y generando con ese tipo de naves economías de escala que permiten ahorrar costos a los importadores y generar nuevos negocios a raíz de esto, ¿no? Bien, finalmente, ¿cuánto de recurso humano están ustedes ahorita contando para este desarrollo de obras de infraestructura dentro del puerto de Salaberry? En este minuto tenemos alrededor de, para la parte de la obra, alrededor de 1.300 personas. Todos trabajando de manera presencial, obviamente. Sí, correcto. En la parte constructiva, en la parte de mano de obra dura, digamos, en la construcción, sí. Sí, con todos los protocolos de distanciamiento y demás, no tenemos un triaje permanente del ingreso del puerto y todas las medidas de control para que obviamente este tema del COVID no sea un problema y no nos obligue a paralizar la obra, ¿no? Muy bien. ¿No han tenido problemas de trabajadores que se hayan infectado, afortunadamente? Hemos tenido algunos casos, sí, como en todas las empresas, evidentemente. Sin embargo, gracias a Dios han sido casos controlados, ¿no? No ha habido personal de planilla del puerto que se le haya complicado la enfermedad. Tenemos conocimiento de algunos contratistas de la obra que tuvieron algunos casitos un poco complicados, pero finalmente no ha llegado a mayores, ¿no? Muy bien, estaremos atentos entonces a estos importantes avances de la modernización del puerto de Salaberry. Estuvimos conversando con el señor León, Antenor León, respecto a estos importantes resultados en esta primera etapa que se está desarrollando en su condición de gerente de operaciones y comercial del Terminal Portuario Internacional Salaberry. Señor León, muchas gracias, muy amable, hasta una próxima oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Conversamos, cuídate. Bien, gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos, ya son las 5:30, con más información en UPAO Noticias.